pulmón. En esta primera clase del bloque de actividad física y cáncer vamos a describir someramente qué es el cáncer, cuáles son los tipos de cáncer más prevalentes y las estadísticas actualizadas tanto en España como en el mundo, con el fin de contextualizar la importancia que puede tener un tratamiento no invasivo y tan efectivo como ha demostrado ser el ejercicio físico. Cuando hablamos de cáncer, en realidad no estamos hablando de una enfermedad, sino que estamos hablando de un gran número de enfermedades que se caracterizan por desarrollo anormal de sus células que en un momento dado se dividen sin control y además tienen la capacidad de infiltrarse y destruir el tejido corporal sano. De forma que incluso pueden propagarse por todo el cuerpo generando lo que se conoce como metástasis. Normalmente, los distintos tipos de cáncer son causados por mutaciones en el ADN de las células que alteran su normal función, convirtiéndola en cancerosa. Cuando existe una mutación en el ADN causada por distintos agentes ambientales o incluso por propias mutaciones intrínsecas, existe la posibilidad de que simplemente se genere una proteína anómala o una mala función enzimática. Sin embargo, también existe la posibilidad de generar esa capacidad proliferativa sin control de las células, ocasionando lo que conocemos como tumor. El cáncer es la segunda causa principal de muerte en el mundo. Y de hecho, las tasas de supervivencia han aumentado en algunos tipos de cáncer por ciertas mejoras médicas, fundamentalmente centradas en la prevención, aunque también en la detección temprana y, por supuesto, en el tratamiento. El hecho de que sea la segunda causa principal de muerte en el mundo, para mí es justificación suficiente para destacar la importancia que puede tener conocer distintos tipos de tratamiento en lo que nos respecta a nuestro área de conocimiento. En esta gráfica se muestra la incidencia estimada de tumores en la población mundial en un periodo que abarca desde 2018 a 2040 en ambos sexos. Como podemos ver, se estima que el número de casos desde 2018 hasta lo que se espera en 2040 aumente de casi 20.000 casos a casi 30.000 casos en el mundo. Eso supone más de un 63% de aumento. Cuando nos fijamos en el número de fallecimientos por tumores en la población mundial para el mismo periodo, podemos ver que esta sigue aumentando. Es decir, se espera que haya un incremento en el número de casos y también, si no paralelamente, sí ligeramente emparejado, un aumento en el número de fallecimientos, que se estima pasará de casi 10 millones a los más de 16 millones de fallecimientos por cáncer. Los tipos de cáncer son muy diversos y, como ven en la pantalla, existen distintos tipos de tumores o de cáncer asociados a distintos tipos de tejidos corporales. Así, de entre todos ellos, el cáncer de colon y recto es de los más habituales. Con más de 45 años, de hecho, se recomienda una revisión para la detección precoz, ya que el tratamiento es más eficaz en un estadio temprano. También destacar el cáncer ginecológico, con 5 tipos principales que incluyen el cáncer de cuello uterino, el de ovario, el de útero, vagina y vulva.
el cáncer de hígado, para el cual se recomienda vacunarse de hepatitis B y evitar un consumo excesivo de alcohol. Destacar también la leucemia, el linfoma, que son cánceres que se originan en el sistema linfático, pueden ser linfomas de Hodgkin y linfomas de no Hodgkin, melanoma, cáncer de páncreas, de próstata, de pulmón, riñón, mama, tiroides, vejiga, etc. De hecho, los más habituales los podemos ver en esta otra gráfica, extraída de la Global Cancer Observatory, en la que se muestran los tumores más frecuentes diagnosticados en el mundo, entre los que destacan el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el cáncer colorectal, así como otros que no están incluidos en esta descripción. En España, la estimación de prevalencia de tumores en el año 2018 estima que el cáncer de mama es el cáncer más habitual, seguido del cáncer de próstata, seguido del cáncer colorectal. Y por supuesto tenemos de nuevo una clasificación muy variada como otros, que incluye hasta un 30,4% de los cánceres. Con esto llegamos al fin de la primera clase de cáncer, los tipos y sus estadísticas. Y muchas gracias por su atención. Bien, vamos con la segunda clase de este bloque de contenido, titulado Fisiopatología y Clínica del Cáncer. En esta clase vamos a tratar las características fisiopatológicas más habituales y compartidos entre los distintos tipos de tumores y cáncer y cómo esta afecta en la clínica del paciente oncológico, ya que, como veremos después, la prescripción de entrenamiento oncológico va a venir supeditada a conocer la clínica del paciente y, por tanto, individualizar el entrenamiento. Esta gráfica nos explica de una forma muy resumida, pero muy visual, los distintos tipos de características que tiene el cáncer. Así, entre ellas, se incluye, por ejemplo, la insensibilidad a las señales de anticrecimiento, el potencial replicativo sin límite de las células, la invasión tisular y la metástasis, el daño al ADN por estrés, distintos tipos de estrés, el estrés mitótico, el estrés proteotóxico, el estrés metabólico, el oxidativo, la evasión de la respuesta inmune, la mantenida angiogénesis, el hecho de que las células eviten entrar en rutas apoptóticas y, por último, la señal de crecimiento de autosuficiencia. Estas son las características fisiopatológicas más habituales del cáncer. Y los distintos tipos de cáncer van a tener en mayor o menor porcentaje de participación cada uno de estos hallmarks, pero todos ellos van a dar lugar a un conjunto de síntomas o de clínica que vienen asociados con el cáncer, aunque no son específicos del mismo. Entre estos síntomas destaca la fatiga, bultos o zonas de engrosamiento que pueden palparse debajo de la piel, cambios de peso con aumentos o pérdidas de peso no intencionales, cambios en la piel como pigmentación amarillenta, oscurecimiento o enrojecimiento de la piel, llagas que no se curan o cambios en lunares existentes, también cambios en los hábitos de evacuación de vejiga o intestinales, tos persistente o dificultad para respirar,
También dificultad para tragar, ronquera, indigestión persistente o malestar después de comer, dolor muscular o articular persistente sin causa aparente, fiebre o sudoraciones nocturnas persistentes, sangrado o hematomas sin causa aparente. Por otro lado, entre las complicaciones más frecuentes que existen en el paciente oncológico, tanto debidas al cáncer como debidas al tratamiento oncológico, destacan el dolor, que puede ser producido por el cáncer o por el propio tratamiento oncológico, y de hecho no todos los tipos de cáncer son dolorosos. La fatiga, que es habitual en tratamientos con quimioterapia y radioterapia, y en general es temporal. La dificultad para respirar, con sensación de falta de aire, y que además se puede aliviar con ciertos tratamientos. Náuseas, que es posible además predecir por parte del médico y los efectos adversos al tratamiento conocidos. Diarrea o estreñimiento por el efecto del cáncer o el tratamiento sobre la función intestinal. Pérdida de peso. Esto es así porque las células cancerosas acaban robando nutrientes a las células sanas, independientemente del consumo calórico y del tipo de nutriente ingerido. En ocasiones la nutrición artificial mediante sonda además puede ser un recurso muy efectivo. También alteraciones nerviosas o cerebrales. El cáncer puede ejercer presión sobre los nervios cercanos, causando dolor o pérdida de funciones de ciertas partes del cuerpo. Puede afectar además al cerebro, causando dolores de cabeza y síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular. Reacciones del sistema inmunitario al cáncer, que aunque es poco frecuente, el sistema inmune puede reaccionar a la presencia del cáncer y atacar a las células sanas. Esto se conoce como síndrome paraneoplásico. Y por último, la recidiva, que es la complicación más temida, ¿no? Las personas que sobreviven al cáncer tienen ese riesgo de recurrencia, de recidiva. De hecho, algunos tipos de cáncer son más propensos a esta recidiva. Por eso es muy importante el seguimiento, la prevención secundaria. Bien, la clínica del paciente oncológico, además, afecta a su capacidad para entrenar. Y esto es algo que debemos tener siempre presentes porque no podemos exigir la misma intensidad o el mismo grado de implicación de un paciente oncológico que de un paciente sano, teniendo en cuenta que el paciente oncológico puede tener una importante disminución de la capacidad cardiovascular y altos niveles de fatiga, que como hemos visto pueden deberse a la propia enfermedad o a su tratamiento. También pueden presentar una importante disminución de la funcionalidad, ya sea por la cirugía o por la inmovilización que han sufrido. Alteraciones en la composición corporal, normalmente por aumento de grasa y pérdida de masa muscular, lo que se conoce como caquexia producida por cáncer. Y alteraciones fisiológicas que afectan a las adaptaciones del ejercicio. Por ejemplo, podemos incluir la falta de vitamina D, dificultades para la regeneración mitocondrial, que nos va a impedir adaptarnos a entrenamientos de resistencia con el fin de mejorar la capacidad cardiovascular, y la pérdida de masa muscular hace que nos cueste mucho más recuperar esa masa a través de mecanismos hipertróficos. Y hasta aquí la clase sobre fisiopatología. En esta clase vamos a analizar los factores de riesgo más importantes asociados al cáncer. Es importante conocerlos porque existen algunos tipos de cáncer, como veremos a continuación, que se deben simplemente al azar, a mutaciones aleatorias en nuestros tejidos que pueden producir esa hiperproliferación celular que den como consecuencia del lugar al crecimiento de ese tejido, por tanto al tumor, pero también existen distintos factores de riesgo ambientales que es importante conocer, por supuesto, para evitarlos.
En esta gráfica se muestra un detalle de los tipos de cáncer que se consideran están causados, digamos, por la mala suerte, es decir, por mutaciones aleatorias, azarosas, no producidas por factores de riesgo ambientales. Y entre ellos se destaca el tumor cerebral, el tumor o el cáncer de cabeza y cuello, el cáncer tiroideo, el esofágico, el cáncer de pulmón, en los no fumadores, muy importante. Si son fumadores, obviamente, ya no es tan azaroso. El cáncer de hueso, de hígado, el cáncer de páncreas, de piel, el cáncer ovárico y el cáncer testicular. Por su parte, los tipos de cáncer que se consideran tienen una mayor implicación o tienen una causa más aparente en estilos de vida o ambientes menos sanos, debido a estilo de vida, dieta, se incluye el cáncer torácico, el cáncer de tiroides por la radiación, el cáncer de pulmón por el tabaco, el cáncer de hígado por ciertos virus, el cáncer de colon por una mala dieta, por enfermedad, y el cáncer de piel por una exposición prolongada al sol. De hecho, se estima que el 65% de los cánceres están causados por mala suerte. Repito, 65%. Es decir, el azar. No están relacionados con un estilo de vida. Pero si vemos la otra cara de la moneda, esto quiere decir que entre el 30 y el 40% de los cánceres pueden estar causados por un mal estilo de vida. Y por tanto, nuestras acciones van a tener una enorme repercusión en el riesgo que tengamos de padecer. En esta gráfica no se muestra el ejercicio físico. Como veremos a continuación, tiene mucho que ver en distintos tipos de cáncer, pero sobre todo el cáncer de mama y el cáncer colorectal. Entre los factores de riesgo para el cáncer que consideramos pueden ser modificables por nuestro estilo de vida, se incluye el tabaquismo, la exposición excesiva de la piel al sol, el consumo excesivo de alcohol, el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo y la hepatitis C, que se considera modificable porque se puede detectar de manera muy temprana y las consecuencias pueden ser muy diferentes. Cuando hablamos de sedentarismo, tenemos que hablar de cómo junto con la obesidad, pueden alterar e incrementar el riesgo que tenemos de padecer distintos tipos de cáncer. En este artículo que publicamos en la revista Nutrition and Cancer en 2015, destacamos cómo, aunque efectivamente muchos cánceres son esencialmente debidos a la mala suerte, el número de papeletas o el incremento en el riesgo que vamos a tener si no hacemos ejercicio, es decir, si somos sedentarios o tenemos sobrepeso, incrementa drásticamente. De hecho, el riesgo de cáncer se asocia con lo que se conoce como la tríada tóxica del cáncer, que incluye inactividad física, es decir, practicar poca actividad física, obesidad y un bajo fitness cardiorrespiratorio, capacidad cardiorrespiratoria. Estos tres condicionantes son independientes entre sí. Uno puede hacer mucha actividad física y tener un mal fitness cardiorrespiratorio y ser obeso. Uno puede ser obeso mientras hace mucha actividad física y tiene una buena capacidad cardiorrespiratoria. Y así todas las combinaciones posibles. Cuantas más de estos tres condicionantes controlemos, menor riesgo vamos a tener a la hora de padecer cáncer.
Si nos centramos en estos 3 factores de riesgo que acabamos de comentar, tenemos que decir que tanto el sobrepeso, entendido como un índice de masa corporal de entre 25 y 30, y la obesidad con un índice de masa corporal por encima de 30, ambos se asocian con 13 tipos de cáncer. Y en esta gráfica, extraída del Centro de Control de Enfermedades americano, podemos ver cómo la obesidad puede incrementar el riesgo de meningioma, de adenocarcinoma de esófago, de mieloma múltiple, de cáncer de riñón, de útero, cáncer de ovario, cáncer de tiroides, de mama, fundamentalmente mujeres posmenopáusicas, de hígado, vesícula, estómago, páncreas, colon y recto. Todos ellos componen el 40% de todos los casos de cáncer diagnosticados. Fíjense qué importante es el hecho de mantener un peso saludable. Por su parte, en 2014 publicamos este otro artículo en la prestigiosa revista Cancer Prevention Research, en la que concluimos que el estilo de vida sedentario se asocia con un elevado riesgo de padecer cáncer, mientras que la actividad física y la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria tienen el efecto opuesto, mitigando dicho riesgo. De hecho, aunque después hablaremos de la prevención, es apropiado comentar que existe evidencia que respalda una relación, fíjense, dosis dependiente en el beneficio que supone incrementar la actividad física y el fitness cardiorrespiratorio contra el riesgo de padecer cáncer y su mortalidad asociada. Además, parece que las típicas recomendaciones de la OMS, de 150 minutos por semana de actividad física moderada, podrían no ser suficientes para disminuir este riesgo. Y hemos llegado al final de esta clase sobre factores de riesgo asociados al cáncer. Bienvenidos a una nueva clase del curso Actividad Física y Cáncer. Y en este caso la vamos a centrar en el potencial preventivo que tiene la actividad física en el cáncer. Ya hemos visto los factores de riesgo asociados a la mayor parte de los cánceres que no se deben al azar. Recordamos los 3 componentes principales: baja actividad física, bajo nivel cardiorrespiratorio y obesidad o sobrepeso. Aquí nos vamos a centrar en cómo solo la actividad física previene el cáncer o reduce el riesgo del cáncer. Bien, la World Cancer Research Foundation realiza una serie de recomendaciones a seguir para prevenir el cáncer. Y estas incluyen tener un peso saludable, ser físicamente activo, llevar una dieta rica en vegetales, fruta y grano entero, limitar el consumo de comida procesada o con alto contenido en grasa o azúcar, limitar el consumo de carne roja y bebidas azucaradas, consumir poco alcohol, no usar suplementos para la prevención del cáncer y para las madres, siempre que sea posible, amamantar a los bebés. De hecho, la World Cancer Research Foundation y el Instituto Americano de Investigación en Cáncer publican periódicamente las conclusiones sobre la evidencia que relaciona la dieta y el ejercicio físico con el cáncer. Establecen 3 categorías o niveles de evidencia. Convincente, cuando existen resultados que apoyan una relación causal, causa-efecto. Probable, si la causalidad es simplemente probable. O limitada,
si se consideran insuficientes los resultados para determinar una relación entre ambas variables. Es decir, no existe información suficiente para establecer causalidad. Bien, pues este panel concluye que la actividad física regular protege frente a varios tipos de cáncer, independientemente de la grasa corporal que tenga la persona. Además, la actividad física en el tiempo libre, es decir, la actividad física no por labores domésticas o en el trabajo, ha demostrado resultados convincentes. Recuerde, la primera categoría, la que establece causalidad. Convincentes, que es el grado más alto de evidencia científica para este panel. A la hora de establecer causalidad entre actividad física y 3 tipos de cáncer. El cáncer de colon, el cáncer de mama postmenopáusico y el cáncer endometrial. Si tenemos en cuenta que además de evitar el tabaquismo, diagnosticar la hepatitis C, proteger la piel del sol, limitar el consumo de alcohol, 2 de los principales factores de riesgo modificables al cáncer son mantener un peso saludable y ser físicamente activo, debemos contemplar la enorme prevalencia de sobrepeso y sedentarismo que describe la OMS. Y cuando tenemos en cuenta que 2 de los principales factores de riesgo, inactividad física y obesidad, son tan prevalentes, parece oportuno pensar, o al menos esa asociación automática hago yo, que una buena estrategia política sanitaria debería ir encaminada a modificar estos 2 factores de riesgo. Y es que, de acuerdo con la OMS, el 39% de los adultos tiene sobrepeso en el mundo, el 30% de los adultos tiene obesidad en el mundo y el 23,8% de los mayores de 15 años tiene obesidad en España. Si nos fijamos en los datos sobre inactividad física, podemos ver que el 35% de los adultos en Europa son sedentarios y el 31% de los adultos en el mundo. Bien, la relación entre inactividad física y obesidad aparece nuevamente en la conocida como la tríada tóxica del cáncer, que establece un importante factor de riesgo para padecer esta enfermedad e incluye, como hemos dicho, y como describe este artículo publicado en 2016 por nuestro grupo de investigación, el European Journal of Human Movement, establece que ser físicamente inactivo, para cuyo cálculo objetivo podríamos utilizar las recomendaciones de la OMS, ser obeso o tener sobrepeso y tener una baja capacidad cardiorrespiratoria o consumo máximo de oxígeno, que básicamente es la consecuencia adaptativa de seguir un programa de entrenamiento físico eficaz. Y es que, tal como publicamos en 2014, seguir un programa regular de actividad física nos sirve para, por un lado, reducir el sobrepeso y sus consecuencias biológicas que producen una mayor liberación de adipoquinas, es decir, moléculas liberadas por el tejido adiposo, y factores proinflamatorios como la interleuquina 6, el factor de crecimiento tumoral de tipo alfa, la leptina, la bisfatina y una menor liberación de adiponectina, a la vez que estimula ciertos factores de crecimiento y hormonas como la insulina, el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1 y los estrógenos, que a su vez generan una sinergia a la hora de aumentar el riesgo de padecer cáncer, de la prognosis del mismo y de su mortalidad asociada. Y por otro lado, la realización de esta actividad física nos va a servir para aumentar el fitness cardiorrespiratorio y que la propia contracción muscular module la liberación de ciertas mioquinas anticancerígenas, como por ejemplo las 2 más conocidas,
el SPARC y la calprotectina, que reducen el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, su prognosis y la mortalidad asociada. De hecho, en esta publicación de Ruiz Casado en 2017, se establece cómo la actividad física regular de intensidad moderada e intensa reduce el riesgo de padecer cáncer. Y fíjense, estos son datos que para mí son autoexplicativos y que llevan a una reflexión bastante profunda. La actividad física regular de intensidad moderada reduce el riesgo de cáncer en un 24% en el caso del pulmón, 23% en el cáncer de colon, 18% en el cáncer gastroesofágico, 17% en el cáncer de endometrio, mujeres posmenopáusicas con sobrepeso, 12% en el cáncer de mama, 12% en el renal, 11% de ovario, 11% de páncreas y un 10% en el de próstata. Como resumen, podemos terminar afirmando que existe una sólida, muy sólida, evidencia de que la actividad física regular reduce el riesgo de cáncer colorectal, que existe una fuerte evidencia que apoya la reducción del riesgo de cáncer de mama postmenopáusico y cáncer de endometrio, y que el efecto de la actividad física sobre la prevención de otros tipos de cáncer es menos evidente, no porque no exista causalidad, sino porque su asociación no ha podido ser demostrada hasta la fecha. Y hasta aquí la clase de actividad. Bien, a continuación les voy a explicar los efectos biológicos que tiene el ejercicio físico sobre el cáncer. Me van a permitir una clase un poco más biológica o fisiológica, atendiendo a mi background. Entiendo que no es tan práctica, pero también creo firmemente que es muy importante conocer la fisiología del ejercicio físico, la biología que produce el ejercicio físico para entender cuáles son sus consecuencias adaptativas en cualquier tipo de enfermedad o incluso en personas sanas. Y en gran parte de la investigación que ha analizado el efecto del ejercicio físico en el desarrollo del cáncer o en el crecimiento de un tumor proviene de investigación preclínica. Esto tiene ciertos inconvenientes, como que tenemos diferentes modelos de tumor, como que el tipo de ejercicio físico antes y durante la producción del tumor puede ser diferente, o que la duración del ejercicio no está del todo controlada. Uno de los efectos biológicos que produce el ejercicio físico en el cáncer es la modulación del tejido adiposo. Pero con este juego de flechitas, lo que quiero representar es que el ejercicio físico produce una doble vía, que es que modula el tejido adiposo, pero que per se puede modular la fisiopatología del cáncer, de manera independiente a la modulación del tejido adiposo. Es decir, no necesitamos adelgazar con ejercicio físico para que éste nos disminuya el riesgo o nos mejore la prognosis del cáncer. Cuando hablamos de vías dependientes de la modulación del tejido adiposo, es decir, de la pérdida de peso, estamos hablando de vías relacionadas con hormonas sexuales, IGF, factores de crecimiento de tipo insulínico, citoquinas proinflamatorias, adipoquinas, o incluso que con la reducción de la adiposidad se reduce la enfermedad por reflujo gastrointestinal que predispone, por ejemplo, al adenocarcinoma esofágico. Pero también tenemos vías independientes de la modulación de la adiposidad, que modula la propia contracción muscular durante el ejercicio físico y que vienen protagonizadas fundamentalmente por las mioquinas.
por las siguientes. Spark, que entre otras cosas media la proliferación y la migración celular, que se considera un target muy importante en inmunoterapia y cuyos efectos han sido demostrados en cáncer de colon a través de la actividad de las caspasas, moléculas propoptóticas. Por otro lado, la calprotectina, que incrementa con el ejercicio agudo y ayuda o induce a la modulación de apoptosis en algunas líneas celulares, sobre todo las afectadas en colon, reduciendo así la metástasis. En este artículo tan bonito de Ruiz Casado en 2017, en el que establece cómo el ejercicio físico impacta en los distintos hallmarks del cáncer, vemos cómo el ejercicio puede tener un impacto muy importante en el desarrollo del tumor, en su crecimiento o su diseminación a través de diferentes mecanismos, que van a depender del tipo de tumor. A continuación les voy a describir alguna de estas vías. Por ejemplo, el ejercicio puede reducir los niveles circulatorios de distintos mediadores, como IGF-1, que promueven la proliferación celular. Por otro lado, el ejercicio puede incrementar la fosforilación de la beta-catenina en pólipos de colon. La actividad física puede estimular supresores tumorales, como la proteína supresora de tumor programada celular 4 o PDCD4. Muy importante, la vía de las catecolaminas estimuladas por ejercicio, que pueden reducir el desarrollo del cáncer de mama mediante la activación del supresor de tumor IP53, conocido como el guardián del genoma, que tiene beneficios sobre modelos de cáncer de piel o de pulmón. Otra vía es que el ejercicio estimula la apoptosis en distintas líneas celulares y una de las vías anticáncer más importantes que estimula el ejercicio es la de la mejora de la función inmunológica, como voy a detallarles a continuación. Esta gráfica ha sido extraída de un artículo de revisión precioso, interesantísimo, publicado en la New England Journal of Medicine en 2016, de mi antiguo jefe, Alejandro Lucía, y en ella se establece cómo a intensidades moderadas el ejercicio físico estimula el sistema inmune innato, principalmente a través de la modulación de las natural killer. Se ha demostrado que solo 6 semanas de ejercicio tiene efectos preventivos contra distintos tipos de cáncer, como el melanoma, el cáncer de hígado o de pulmón. Y estos son mediados por una mejor infiltración de las natural killer en los tumores. Por otro lado, en esta otra imagen se muestra cómo la contracción muscular libera mioquinas como la oncotastina M, que también se la conoce como Spark, o osteonectina, con efectos apoptóticos sobre el cáncer de mama y colon, respectivamente. Por otro lado, la interleuquina 6 produce un efecto antitumorigénico en melanoma, cáncer de hígado y pulmón. Y por último, la epinefrina producida por la glándula adrenal durante el ejercicio ayuda a movilizar los linfocitos natural killer que destruyen las células tumorales gracias al incremento de la expresión de ligandos para los receptores de estas natural killer. Y por último, quería mostrarles esta gráfica que publicamos en 2015 en un libro llamado Progress in Molecular Biology and Translational Science, específico de ejercicio físico, en el que mostramos cómo la actividad física frena algunas vías biológicas que promueven el cáncer, mientras que activa algunas vías que bloquean el cáncer. Así, destaco entre otras cómo el ejercicio físico ayuda a bloquear
ciertas hormonas sexuales libres, hormonas metabólicas y otros metabolitos como el IGF-1, el daño oxidativo y citoquinas proinflamatorias que aumentan el riesgo de padecer cáncer. Y por otro lado, la contracción muscular repetida ocasionada durante un entrenamiento va a modular el interferón, la actividad de la glucogenosinasa, citoquinas antiinflamatorias, el metabolismo del ácido ascórbico, va a estimular, como hemos visto antes, la liberación de Spark y calprotectina, va a modular la autofagia, la activación de ciertos autogenes, la expresión de receptores de insulina en linfocitos T, la función de células natural killer, hormonas corticoides y la defensa antioxidante. Y con ello hemos llegado al final de la clase dedicada a los efectos biológicos del ejercicio sobre el cáncer. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a ver la clase que trata los beneficios de la actividad física en la prognosis general del cáncer. He tenido que introducir una clase sobre la prognosis general sin centrarme en ningún tipo de cáncer para no cargar de contenido una sola clase. De esta forma creo que va a ser más pedagógico. Existen distintas variables que han sido ampliamente estudiadas en la relación actividad física y cáncer. Entre ellas, los tipos de ejercicio. El tiempo de actividad física en los últimos años, antes del diagnóstico, o el tiempo de actividad física en los últimos años después del diagnóstico. Digamos que esas son las dos variables principales que han analizado los diferentes estudios que analizan la relación actividad física y cáncer. Esto tiene ciertos inconvenientes metodológicos, porque existe una gran dificultad para medir la actividad física. Por ejemplo, existen 4 dominios, ¿no? Ocupacional, tareas del hogar, transporte y tiempo libre, que dificultan además su análisis. Por otro lado, se han obtenido a través de cuestionarios autorreportados del pasado, que tienen una importante subjetividad y sesgo, y que los métodos objetivos de análisis de actividad física, odómetros o acelerómetros, solo pueden ser usados en estudios prospectivos de corta duración, por motivos logísticos evidentes. Por tanto, implica un coste elevado y no tiene por qué representar siempre la actividad física real. Por otro lado, hace referencia a la actividad física entendida como cualquier movimiento producido por el músculo esquelético que requiere un gasto energético, y tanto en ejercicio físico planificado. Este aparente sesgo puede incluso estar minimizando los efectos preventivos que conocemos de la actividad física, en tanto en cuanto cuando la actividad física es planificada y cumple ciertos criterios de intensidad, duración y frecuencia, los beneficios fisiológicos y clínicos son virtualmente mayores. Con esta diapositiva simplemente quería representar que aunque hoy día sabemos mucho en la relación entre actividad física y cáncer, existen importantes limitaciones metodológicas que pueden sesgar las conclusiones de estos estudios. Tal como establece la doctora Pollán y sus colaboradores en 2020, hay numerosas revisiones sistemáticas y metaanálisis que han analizado cómo la actividad física influye en distintas variables asociadas al cáncer. Se ha demostrado mayor evidencia en cáncer de mama que de colon y algo menos de evidencia en el cáncer de próstata, de esófago, pulmón y riñón. Y entre las variables más estudiadas encontramos
Uno, la supervivencia general, una variable importantísima. La supervivencia relacionada con cáncer, la recidiva y la calidad de vida. De hecho, a través de estudios epidemiológicos y observacionales se ha demostrado que los pacientes que practican actividad física de manera regular reducen el riesgo de recurrencia de cáncer y la mortalidad producida por todas las causas. De hecho, a través de un metaanálisis llevado a cabo por Smith y colaboradores, demostraron en 2014 que la actividad física antes o después del diagnóstico de cáncer reduce el riesgo de mortalidad en supervivientes de cáncer de mama y colon, y destacar también el estudio de Scotty, 2018, que mediante un estudio observacional multicéntrico demostró que la mortalidad de adultos supervivientes de cáncer infantil es inferior en los pacientes que practicaron ejercicio vigoroso tras su diagnóstico. En resumen, decir simplemente que numerosos estudios epidemiológicos han establecido una fuerte relación entre la actividad física regular y la mortalidad por cáncer, fundamentalmente cáncer de mama y cáncer colorectal, y que a día de hoy no se conoce la cantidad mínima de actividad física necesaria para obtener tal beneficio, aunque la evidencia sugiere un mínimo de 10 Met/hora por semana, que es algo más que esos 150 minutos de ejercicio físico de actividad moderada que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Hasta aquí la clase sobre los beneficios de la actividad física en la prognosis general del cáncer. A continuación, nos centraremos en el cáncer de mama. En esta clase vamos a analizar los efectos que la actividad física ha demostrado en la prognosis del cáncer de mama. Destacar un metaanálisis llevado a cabo en 2015 por la ART y colaboradores, que incluyó 22 estudios que analizaban el efecto de la actividad física en distintas variables de cáncer de mama. Las conclusiones que extrajeron fueron que la mayoría de estudios, de esos 22 estudios, analizó la actividad física en tiempo libre y muy pocos analizaron las intervenciones controladas de tipo ECA, que el impacto positivo de la actividad física moderada e intensa en los años previos al diagnóstico sobre la mortalidad general y asociada al cáncer, que en el 40% de los estudios el riesgo de recaída, recidiva o muerte por cáncer se redujo en la mayoría de las mujeres físicamente activas, y por último, que la actividad post-diagnóstico de al menos 10 Met/hora semana reduce la mortalidad de estos pacientes. Ya hemos visto en 2 ocasiones el concepto de 10 Met/hora semana, y probablemente algunos lo conozcan y otros no, así que me van a permitir un paréntesis para explicarles qué quiere decir esta actividad. Estos 10 Met/hora semana que pueden reducir la mortalidad en pacientes de cáncer de mama. ¿Qué quiere decir? Fíjense. Por ejemplo, la actividad física moderada tiene un consumo calórico, un consumo de oxígeno de entre 3 y 6 Met, lo que equivale a caminar rápido. La actividad física algo más intensa, por encima de 6 Met, podría venir representada por el jogging. Fíjense, si realizamos una actividad de 3 Met, es decir, caminar más o menos despacio, durante 1 hora tenemos 3 Met/hora de actividad. Si la actividad de 3 Met la hacemos durante 1 hora
y 5 días por semana, tenemos 3 MET por 5 igual a 15 MET hora semana. Y el último ejemplo que ya ayudará a comprender este concepto es que si realizamos una actividad de 3 MET durante 30 minutos, 7 días por semana, es decir, simplemente podría venir ejemplificado por caminar a una marcha no muy rápida durante 30 minutos al día todos los días de la semana, significaría 3 MET por 0,5 horas por 7 días, 10,5 MET hora semana. Es decir, esta es la poca actividad física que necesita una mujer diagnosticada con cáncer de mama para evitar o reducir su riesgo de recidiva. En el estudio After Breast Cancer Pooling Project, que incluyó a más de 13.000 mujeres en 4 cohortes, se analizó la asociación entre actividad física a los 18-48 meses tras el diagnóstico de cáncer de mama y la mortalidad y la recurrencia. Las conclusiones fueron que la mortalidad por cáncer de mama sufrió una reducción en pacientes que realizaban más o igual a 18,7 METs hora semana y que no encontraron asociación entre actividad física y recurrencia. Fíjense, simplemente realizando 18,7 MET hora semana podemos llegar a reducir la mortalidad por cáncer de mama. Bien, en estudios clínicos se emplean variables de supervivencia cuando se quiere valorar no solo la ocurrencia de un suceso, como una recidiva o una muerte, sino también el momento en el que se produce. En estos casos, el riesgo relativo, los odds ratios, aportaría información incompleta. Sin embargo, el cociente de riesgos instantáneos, lo que se conoce como hazard ratio o HR, tiene también en cuenta el efecto temporal. Esto hace que este HR, este hazard ratio, sea idóneo para valorar el riesgo cuando ha implicado una variable de supervivencia. Bien, dicho esto, básicamente trata de comparar el resultado de una variable dicotómica, ocurrencia o no de un suceso, muerte no muerte, recidiva no recidiva, entre un grupo de intervención, por ejemplo, de ejercicio físico, y el grupo control, teniendo en cuenta el tiempo que tarda hasta que dicho suceso ocurre. Y que representa cuánto es más probable que se produzca un suceso a que no se produzca en los tratados frente a los controles. Por tanto, para entender los resultados de estos artículos, podemos concluir que un hazard ratio de igual a 1 es un valor nulo, es decir, existe igual probabilidad de que se produzca el suceso entre los dos grupos. Si es mayor a 1, indica mayor riesgo en el grupo de intervención, en el grupo de ejercicio, y si es menor a 1, que es lo que nos encontramos en esta tabla, un hazard ratio menor a 1 indica un menor riesgo en el grupo de intervención. Como ven, tanto la actividad física prediagnóstica como postdiagnóstica relacionada con la mortalidad por cualquier causa, la mortalidad por breast cancer, por cáncer de mama, o los eventos de cáncer de mama, en todos ellos hay un menor riesgo en el grupo intervención. Si contemplamos esta otra tabla de la doctora Poyan, publicada en Translational Oncology en 2020, podemos ver cómo en estudios observacionales prospectivos en los que se realizó actividad, en los que se analizó la actividad física y la prognosis del cáncer de mama en pacientes, vemos que en todos ellos el hazard ratio es menor a 1. Es decir, en todos ellos se demuestra que la actividad física previene frente a los distintos variables, outcomes que analizan, que incluye la supervivencia general,
la mortalidad por cáncer de mama, distintos eventos, recurrencias, etc. Cuando hablamos de los efectos de la actividad física en la prognosis del cáncer de mama, tenemos que tener en cuenta que el ejercicio prequirúrgico, antes de que sean operadas las mujeres, un ejercicio combinando entrenamiento aeróbico y entrenamiento de fuerza, es capaz per se de realizar cambios en la expresión génica del tumor. Es decir, solo con este entrenamiento en pacientes con cáncer de mama antes de la cirugía es capaz de disminuir las vías del ciclo celular y reducir las vías del transporte de ARN y replicación del ADN. Es decir, estamos hackeando la fisiología del tumor a través del ejercicio físico antes de que se produzca la cirugía. Muchas gracias. A continuación, en la siguiente clase vamos a analizar el efecto que tiene la actividad física en la prognosis del cáncer colorectal y de otros tipos de cáncer menos prevalentes. La actividad física practicada antes o después del diagnóstico reduce la mortalidad, incluso tras controlar factores de confusión como el índice de masa corporal, el sexo, la edad, el número de nodos linfáticos positivos, la condición física basal o el protocolo de quimioterapia adyuvante. En esta tabla podemos ver un resumen de los estudios observacionales que relacionan la actividad física y la prognosis de cáncer colorectal, en los cuales, como podemos ver en la columna de resultados, les adelanto que en todos ellos la actividad física tiene un efecto en la reducción del riesgo de la mortalidad general, la mortalidad por cáncer colorectal, la supervivencia libre de enfermedad e incluso la mortalidad por cualquier causa, como se muestra en esta tabla del artículo de la doctora Polla en 2020. Cuando hablamos de otros cánceres, tenemos que tener en cuenta que las vías fisiológicas por las que el ejercicio físico promueve una mejora en la prognosis de cada uno de estos tipos de cáncer pueden tener vías comunes, pero también vías diferentes que a día de hoy son muy poco conocidas. En el cáncer de próstata, 3 estudios observacionales prospectivos, hechos hasta la fecha, han demostrado una fuerte relación inversa entre el ejercicio físico y el riesgo de progresión. Todavía el grado de evidencia es muy pequeño en este cáncer. En el cáncer esofágico tenemos evidencia de que un ECA con pacientes con esofagectomía mejoraron el riesgo de recurrencia y la mortalidad simplemente realizando más de 9 meds hora semana. En el cáncer renal, de nuevo con un grado de evidencia mínimo, tenemos un estudio observacional prospectivo en supervivientes que redujeron la recurrencia en aquellos que realizaban alguna actividad física comparados con los que no realizaban ninguna. Y en relación al cáncer de pulmón, la supervivencia de los pacientes se ha visto que aumenta si practican más de 9 meds por semana, aunque no se han demostrado diferencias en la recurrencia. En esta tabla, extraída del mismo artículo de la doctora Pollán y colaboradores, podemos analizar la relación entre la actividad física y la prognosis del cáncer de próstata a través de estudios observacionales, como ven, con un grado de evidencia muy limitado, pero en los que se demuestran que el hazard ratio es suficiente para establecer una relación positiva entre actividad física y distintas variables en este tipo de cáncer, como son
el ratio de progresión, la mortalidad por cáncer de próstata o la mortalidad por cualquier causa. En una tabla en la que se combinan distintos tipos de cáncer debido a la muy escasa evidencia que existe sobre ellos, podemos ver cómo la actividad física en tiempo libre tiene cierta asociación con la disminución del riesgo en cáncer, el riesgo de mortalidad y la mejoría de la prognosis en cáncer de riñón, de pulmón y en supervivientes de cáncer esofágico. De hecho, en este artículo de Jones y colaboradores de 2009 se demuestra la mejoría en una variable que inicialmente no tendríamos por qué asociar con una mejoría en la prognosis. Les comento. A nivel prequirúrgico, un hit en bici entre el 50 y el 100% del V2 pico durante 30 minutos es capaz de mejorar el fitness cardiorrespiratorio, o el V2 pico. Y es que este aumento del V2 pico es necesario para poder enfrentarse a una cirugía en pacientes con cáncer de pulmón. Por tanto, fíjense que el efecto que puede tener el ejercicio físico no va a ir relacionado exclusivamente con la reducción de la fatiga, con parámetros de recurrencia de mortalidad, sino que nos puede mejorar variables que nos permitan enfrentarnos a tratamientos más drásticos y más efectivos, como es la cirugía en el cáncer de pulmón. Y hasta aquí la sesión sobre actividad física en la prognosis de cáncer colorectal y otros. Muchas gracias. En la penúltima clase de mi bloque de contenidos es la que analiza los efectos beneficiosos del ejercicio físico en el paciente oncológico. Es importante conocer las distintas fases por las que pasa un paciente oncológico para entender que los beneficios que podemos esperar de una intervención como es el ejercicio físico van a ser de muy diversa índole. Si analizamos esta figura de izquierda a derecha, vemos cómo el pre-screening y el screening nos llevan a la prevención y a la detección, que pueden dar lugar a la diagnosis. Existe una fase de pretratamiento en la cual, como veremos, el ejercicio físico ofrece enormes beneficios. Una fase durante el tratamiento, que será en la que dediquemos la próxima clase. Una fase de recuperación o rehabilitación, que ya entra dentro de la fase de supervivencia, promoción a la salud y, en los peores casos, en el fin de la vida con tratamientos paliativos o supervivencia. Por tanto, las distintas fases resumidas que podemos encontrarnos son prevención, diagnóstico y postdiagnóstico, ejercicio o fase prequirúrgica, fase periquimioterapia o peritratamiento, supervivientes de cáncer o cáncer avanzado o metástasis. ¿Cuáles son los beneficios que el ejercicio físico ofrece en el paciente oncológico? Pues sobre todo van a ir relacionados con estas variables. Con la variable fatiga. La variable fatiga se obtiene como consecuencia del propio cáncer, pero también de ciertos tratamientos para el cáncer, fundamentalmente la quimioterapia y la radioterapia. Otro beneficio importante que ofrece el ejercicio es la mejora de la capacidad funcional, que, como hemos visto, los factores de riesgo nos puede servir como prevención primaria, pero también secundaria. Un incremento en la fuerza y también en la hipertrofia, que va a contrarrestar esa caquexia producida por cáncer de la que hablábamos en clases previas.
También la movilidad funcional, equilibrio, riesgo de caídas, fracturas, que nos puede venir muy bien en el caso de que la funcionalidad del paciente se haya visto mermada. Bienestar psicológico, muy importante, variables como la ansiedad y la depresión pueden afectar a la somatización de este cáncer. Y por último, el concepto de calidad de vida. Estas son las variables generales que pueden verse beneficiadas tras una intervención con ejercicio físico. Si hablamos de los efectos que puede tener el entrenamiento de fuerza, es decir, centrándonos solo en la habilidad de fuerza, durante y después del tratamiento destacamos que, aunque en la actualidad no se conocen los efectos de distintos cambios en las variables de entrenamiento, volumen, intensidad, tiempo de reposo, frecuencia, velocidad, sobre los resultados de rendimiento y salud. Pero podemos afirmar que los beneficios incluyen beneficios sobre la capacidad funcional, sobre el rendimiento aeróbico, sobre la densidad mineral ósea, la composición corporal, la percepción de dolor, fatiga, la función sexual, la liberación de mioquinas que producen distintos efectos biológicos, la fuerza y la hipertrofia muscular, la movilidad funcional, el gasto energético total, la pérdida de peso, el bienestar psicosocial, mejoras en la calidad de vida, reducción en factores de crecimiento que promueven el crecimiento del tumor, los niveles de actividad física, la flexibilidad y el rango de movimiento, la ganancia de masa muscular que hemos comentado antes, la mejora del perfil lipídico, de la presión sistólica en reposo, de los niveles de PSA, de la inflamación y del estrés oxidativo. Y cuando hablamos de los beneficios del entrenamiento aeróbico durante y después del tratamiento en pacientes con cáncer, podemos incluir una reducción de las náuseas, un aumento de la capacidad funcional, una mejora del perfil hematológico, de la composición corporal, del perfil inmunológico, de la movilidad funcional, un aumento en el gasto energético total, pérdida de peso, niveles de actividad física, una mejoría en la fatiga, la que luego nos detendremos, un bienestar psicosocial y una mejoría en el perfil lipídico. Todas estas variables susceptibles de ser mejoradas a través del entrenamiento aeróbico tienen un impacto en el riesgo de recidiva y prognosis del cáncer. Además, con la combinación del entrenamiento aeróbico y entrenamiento de fuerza, lo que conocemos como entrenamiento concurrente, los pacientes con cáncer y supervivientes de cáncer van a tener unos beneficios sinérgicos en su salud, que tienen como consecuencia una reducción de la incidencia y la recurrencia del linfedema, por ejemplo, en el cáncer de mama, una reducción de la severidad del linfedema en cáncer de mama, una recuperación inmunológica no retrasada y un aumento en el ratio de finalización de la quimioterapia. Fíjense esta última variable, cuán importante es. Si el ejercicio físico es capaz de aumentar el ratio de finalización de quimioterapia, estamos teniendo una terapia coadyuvante a esa propia quimioterapia. ¿Por qué es importante la reducción de la fatiga? Pues porque un paciente oncológico va a sufrir fatiga por distintas vías, por la propia enfermedad, por el tratamiento o por el desentrenamiento que va a sufrir en esa etapa. Si esa fatiga se acompaña de hábitos sedentarios, esa fatiga se va a autoperpetuar, se va a mantener. Cuanta más fatiga, menos ejercicio haremos, cuanto menos ejercicio, mayor riesgo de recidiva y peor prognosis del cáncer. Sin embargo, fíjense que simplemente rompiendo la inercia con actividad física o con entrenamiento, vamos a conseguir atenuar la fatiga. Vamos a conseguir adaptaciones musculares y metabólicas que hagan que ese tratamiento, esa enfermedad,
no acentúen la fatiga del paciente. Y hasta aquí la sesión sobre los beneficios del ejercicio físico en el paciente oncológico. Muchas gracias. El ejercicio físico no solo ofrece beneficios en el pretratamiento y en la fase de supervivencia, sino que si conseguimos realizar ciertas adaptaciones ante la eventual limitación física y funcional que pueda tener el paciente, también vamos a obtener beneficios durante el propio tratamiento oncológico. Les voy a mostrar a continuación algunos estudios que se han llevado a cabo en los que la intervención de ejercicio físico se implementaba durante distintos tipos de tratamiento oncológico para distintos cánceres. En este estudio de Colden, en 2002, se reclutaron 40 mujeres que estaban siendo tratadas para cáncer de mama. Se implementó un programa de entrenamiento combinado, aeróbico, de fuerza y flexibilidad durante 16 semanas, 3 sesiones por semana, a una intensidad no especificada. Y los resultados que obtuvieron fueron que durante el tratamiento se incrementó hasta en un 15% el consumo máximo de oxígeno, en un 35% la fuerza, aumentó la flexibilidad, la calidad de vida y la presión arterial sistólica en reposo. Siguiendo con el cáncer de mama, durante el tratamiento, Cornellá, en 2007, demostró en 242 mujeres adultas cómo, con una frecuencia de 3 sesiones por semana durante 17-24 semanas, un programa de ejercicio aeróbico de entre el 60 y el 80% del VO2 max, comparado con un programa de entrenamiento de fuerza de entre el 60 y el 70% de un RM, mejoró distintas variables. En el caso del programa aeróbico, no encontraron mejoras en la composición corporal ni en el consumo máximo de oxígeno, aunque sí aumentó la autoestima. En el programa de fuerza demostraron un aumento de fuerza, masa magra, también un aumento de autoestima y un aumento en el ratio de finalización de la quimioterapia. Una auténtica lástima que no tuvieran un tercer grupo en el cual combinaran la potencial sinergia del entrenamiento concurrente. En este otro estudio de Yang y colaboradores en 2015, continuando con el cáncer de mama, se reclutaron 47 mujeres de 50 años que fueron sometidas a 6 semanas, durante 6 semanas a 3 días por semana, simplemente de una intervención caminante. Y los resultados fueron que simplemente caminando 3 días por semana a una frecuencia cardíaca máxima muy baja, 40-65%, fueron capaces de reducir la fatiga. Si saltamos al cáncer de próstata, podemos ver cómo en la primera columna 155 hombres fueron sometidos a un entrenamiento de fuerza durante 12 semanas, 3 sesiones por semana, a una intensidad de 60-70% de la repetición máxima. Los resultados que demostraron fue un aumento de la fuerza sin cambios en la PSA, una disminución de la fatiga y un aumento en la calidad de vida. Por otro lado, un entrenamiento algo más duradero y con un menor tamaño muestral consiguió aumentar la fuerza entre un 40 y un 96%, un aumento de hasta el 100% en la resistencia muscular, de la movilidad funcional, un aumento del equilibrio, aunque no obtuvieron cambios en la masa magra, grasa, en la densidad mineral ósea, en la PSA, testosterona ni hemoglobina. Continuando con el cáncer de próstata, cuando realizamos una intervención
simplemente caminando un 55-65% del V2 pico durante 24 semanas, podemos llegar a conseguir un aumento de hasta un 9% en ese consumo máximo, en ese consumo pico de oxígeno. Fíjense, me parece digno de resaltar, puesto que la intensidad de ejercicio era caminar. La intensidad de ejercicio rondaba los 55-65% del V2 pico, es decir, es una intensidad muy baja, que aún así incrementa los niveles de fitness cardiorrespiratorio de estos sujetos. Por tanto, incluso con poco podemos mejorar. Y por último, les muestro este estudio de Windsor en 2004, que reclutó 65 hombres que estaban siendo tratados para el cáncer de próstata, a los que de nuevo intervino con marcha, caminando, durante solo 4 semanas. Y aunque y lo que consiguió demostrar es que no aumentó la fatiga por radioterapia, que aumentó la condición física y que consiguió aumentar la resistencia aeróbica medida por distancia TAR. En resumen, el ejercicio físico durante la quimioterapia adyuvante o neoadyuvante es absolutamente seguro y efectivo. Los objetivos principales que tenemos que plantearnos cuando intervenimos con ejercicio durante un tratamiento oncológico son mejorar o mantener el V2 pico a niveles basales tras el tratamiento, es decir, que no se reduzca el V2 pico, reducir la fatiga para salir de ese bucle que hemos visto antes, en el cual se perpetuaba la fatiga, reducía más todavía la actividad y podía empeorar el riesgo, y, muy importante, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención y con ello damos por concluido el bloque de este curso sobre actividad física y cáncer.